Dios me la bendiga, mi hermana Marjorie, mi hermano Samuel, que está por ahí detrás de la familia Mendieta. Martina, Dios te bendiga, mi amor. La hermana Angélica, la hermana María, bendiciones, mis hermanos. No sé quién está detrás de Casa Osén, pero bendiciones. Bendiciones y bienvenido o bienvenida. Vamos a dar inicio a este tiempo, amén, de enseñanza bíblica. Creo, mis hermanos, firmemente que la enseñanza bíblica, además de la oración, es algo que nos mantiene y nos ayuda a crecer. Amén. Así que es un tiempo muy especial. Vamos a dar inicio y vamos a orar. Señor que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Padre de la gloria. Gracias, mi Dios, por esta semana que está próxima a terminar. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Padre amado. En este momento, Señor, hemos tomado esta pequeña hora de nuestro día, Señor, una hora para dedicártela a ti, para estudiar las sagradas escrituras, para estudiar tu palabra. Oh bendito Dios, yo te pido que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Señor, que nuestro espíritu se conecte contigo, Espíritu Santo de Dios, y que seas tú hablando a nuestra vida, Padre amado, que seas tú tomando el dominio y el control de este tiempo, de esta enseñanza, Señor. Que seas tú, mi Dios, tomando el control de las redes, que seas tú, Padre amado, tomando el control de todo, Señor, y que seas sobre todo tú hablando, Señor, y no yo. Quítame a mí, sé tú, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Rápidamente voy a comenzar a compartir pantalla. Ah, no tengo abierto. Espérenme un ratito. No tengo abiertas las diapositivas. Y la semana pasada estuvimos hablando, empezamos, mejor dicho, dimos la introducción a, ay, dimos la introducción a el libro de Marcos. Amén. Y comenzamos a estudiar el libro de Marcos. Algunos preguntaban, ¿por qué el libro de Marcos? ¿Por qué no Mateo? ¿Por qué no Juan? Bueno, creo que yo lo dije, porque el libro de Marcos nos muestra a Jesús como el servidor. Amén. El hombre, uy, se fue. El hombre que vino al mundo a salvarnos del pecado y no solo a eso, sino a servir. Amén. Nos muestra a Jesús en todo el libro. Marcos es servicio y ministerio, servicio y ministerio. Para eso nosotros estamos aquí, para servir, para dar a conocer al mundo. Amén. De que Jesús es nuestro Salvador. Amén. Y que viene pronto y que vuelve por su iglesia. Así que voy a iniciar, no sé si me ayudan con los micrófonos, por favor. Voy a iniciar este tiempo. Amén. Hoy, la semana pasada hicimos capítulo 1 del 1 al 16 y hoy empezamos con del versículo 16. Voy a necesitar por ahora una secretaria que tenga su Biblia y que me pueda ir ayudando leyendo. No sé si por ahí está. A ver, la hermana Marjorie la veo activa, la hermana Marjorie me puede ayudar por ahora. Después cambiamos a otro participante. Ok, rápidamente los que no estuvieron en la clase anterior, voy a ir dando pincelazos. Vimos que eran los evangelios significa buenas noticias. Por ahí, creo que vi por ahí un pequeño error en una de las tareas. Los evangelios significan buenas noticias, ¿ok? Los evangelios son los cuatro primeros libros de la Biblia que lo que nos quieren mostrar o dar a conocer los escritores de los evangelios es las buenas noticias de salvación, ¿ok? ¿A qué público iba dirigido a cada uno de los evangelios? Bueno, eso lo hablamos en la clase anterior. Específicamente el libro de Marcos va dirigido para los gentiles, ¿ok? De aquella época, personas que no eran judías, personas que no eran cristianas, que no sabían que venía el Salvador, el Mesías, y específicamente los romanos. ¿Ok? Que eran los que estaban conviviendo ahí, juntamente los romanos con los judíos. Vimos la presencia de la Trinidad por primera vez de una manera muy, muy presente y fue cuando Jesús fue bautizado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ok? Que fue como el sello de cuando Jesús inició su ministerio. Nos preguntábamos si necesitábamos bautizarnos, si Jesús tenía que bautizarse y bueno, dimos la respuesta. Los que no han visto esa clase pueden verla por YouTube, que el hermano Samuel la subió. ¿Ok? Lo ideal sería que nos conectemos todos el día de la clase para poder preguntar, para poder analizar, para poder, pero yo entiendo que ese día pues era feriado y muchos estaban.
en ocupaciones, ¿ok? Y otro punto que vimos era que cuando Jesús va al desierto después de bautizarse, cómo Dios puso a su disposición los ángeles y la naturaleza, ¿verdad? Dando a entender que Jesús tenía el dominio sobre el reino físico y sobre el reino espiritual. Amén. También hablábamos que nosotros como cristianos no adoramos a los ángeles, ni oramos a los ángeles, ni les pedimos a los ángeles, les pedimos a Dios que envíe a sus ángeles. Amén. Eso también quedó claro aquella clase. Ok, y veíamos que el versículo clave de este libro, y es el versículo que vamos a estar repitiendo, creo, por todo, hasta que terminemos la enseñanza, el libro de Marcos, es Marcos 10:45. Así que repítelo para que se lo aprenda. Marcos 10:45. Ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Amén. Y para dar su vida por rescate de muchos. Lo vamos a repetir mucho para que nos aprendamos y terminemos este libro con mucho aprendizaje, pero sobre todo aprendiéndonos este versículo bíblico que es la base de este libro. Amén. Ahora sí, hermana Marjorie está activa con su Biblia, con su espada. Yo también la tengo aquí. Le pido por favor que nos ayude leyendo la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Desde el 16 al 20. Y los que tienen su Biblia, por favor, ábranla para que puedan ir leyendo con nosotros, ¿ok? Si no, pues bueno, ahí vamos escuchando. Amén, hermana Marjorie. Amén. Buenas noches, hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 16 del capítulo 1 de San Marcos dice: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Amén. Gracias, hermana Mayito. Cuando vayamos leyendo, vamos leyendo los títulos, ¿ya? Porque justo en este capítulo hay algunos títulos, si ustedes lo han podido ver, los que han venido leyendo, entonces vamos leyendo los títulos. El que la hermana Marjorie leyó se llama Jesús llama a cuatro pescadores. Jesús tiene un encuentro con cuatro pescadores, ¿ok? Bueno, como sabemos, Marcos escribe el libro de Marcos, pues no, bajo la influencia de Pedro. Pedro fue discípulo seguidor de Jesús, ¿verdad? Seguidor presencial. Marcos no fue discípulo de Jesús, ¿eh? Por favor, tengamos bien presente eso. Marcos no fue discípulo de Jesús. Marcos fue, se puede decir, un discípulo de Pedro, ¿ok? O seguidor de Pedro. Marcos escribía lo que Pedro había vivido, lo que Pedro le contaba. Probablemente Marcos era un oyente, veía, pero el que estaba más cerca era Pedro, ¿ok? Entonces, Marcos nos deja ver en esta primera parte de que leímos que nos deja, quiere dejar la constancia de que Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro tiene el primer encuentro con Jesús, y ustedes lo van a leer aquí en la parte que leyó la hermana Marjorie, no sé si en el versículo primero, en el primero, vio a Simón. Cuando ustedes vean Simón, estamos hablando de Simón Pedro. Más adelante Jesús le cambia el nombre y le llama, ya no vas a ser Simón, sino que te vas a llamar Pedro. Entonces aquí Marcos nos muestra el primer encuentro que tiene Pedro con Jesús, cuando Pedro conoce a Jesús. Amén. Pedro, se puede decir que Pedro conoce a Jesús al inicio de su ministerio, ¿ok? Pedro quiere enfatizar o quiere darnos a entender, a conocer que Pedro está desde el inicio, desde cuando Jesús sale al mundo del ministerio, a predicar, a darse a conocer, ¿ok? Entonces, aquí hay cuatro personajes, los que tengan lápiz, pluma, pueden irse rollando, yo los tengo en mi Biblia con mi lápiz, ahí voy subrayando. Los cuatro personajes de este pequeño capítulo, tenemos a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Yo los encierro en bolita con mi lapicito. Cuatro personajes en estos versículos que leyó la hermana Marjorie. Cuando hablamos de Simón, recuerden que hablamos del mismo Pedro, el mismo que le cortó la oreja al soldado, el mismo que caminó sobre las aguas, el mismo que negó a Jesús 3 veces, ¿ok? Entonces, aquí vemos la primera vez en que Jesús conoce a estos cuatro pescadores, ¿ok? Y estos cuatro hombres tenían varias cosas en común, ¿ok? Simón Pedro y Andrés eran hermanos y Jacobo y Juan eran hermanos, o sea, eran dos parejas de hermanos, ¿ok?
Hasta ahí me hago entender. Cualquier cosa, por favor, levanten su manito, háganme preguntas para yo poder estar con ustedes, ¿ok? Entonces, estos cuatro hombres vivían en Capernaum. Capernaum era una ciudad de Israel, ¿ok? Todos ellos eran pescadores y todos ellos trabajaban en el mar de Galilea. Por aquí les puse el mapa para que ustedes puedan ver. Bueno, está en inglés, pero por aquí, no sé si ven mi pincel. Aquí está Capernaum y aquí está el mar de Galilea. O sea, ellos estaban en la ciudad, como quien dice, y aquí está. Ellos eran pescadores en esta área. ¿Ok? Recordemos que la pesca era una industria muy importante en aquella época del primer siglo. Era como un trabajo muy importante. ¿Ok? Era uno de los trabajos que se hacía, pues no, la pesca, la ganadería. Y estos cuatro hombres probablemente pertenecían a una clase media, probablemente, la Biblia no lo dice, pero probablemente por lo que nos dice la palabra del Señor nos da a entender que no eran pobrecitos, porque más adelante podemos ver que creo que eran dueños sus padres eran dueños de embarcaciones, ¿ok? No eran pobrecitos, tampoco eran millonarios ni ricos, pero tenían sus trabajitos, sobrevivían, eran de una clase media, ¿ok? Los cuatro discípulos podemos entender, según Juan, el libro de Juan nos da a entender, aquí les pongo la referencia bíblica, no la vamos a leer para poder avanzar, ¿ok? Que estos cuatro discípulos probablemente fueron discipulados por Juan el Bautista. Hablamos de Juan el Bautista en la clase anterior, ¿ok? Lo más importante de estos cuatro personas es que ellos conocieron a Jesús juntos, ¿ok? Los cuatro conocieron de golpe a Jesús en aquel día, ¿ok? Y parece que... ay, se me fue. A ver, me pasé. Déjame ver después. Sí, ok. Entonces, antes de avanzar, quiero dar un poquito de una cronología rápida para nosotros poder entender y poder entendernos en dónde estamos, cómo estamos, ¿ok? Recordemos, Marcos no cuenta el nacimiento de Jesús, ni nos da referencia de cómo Jesús nació, dónde nació, pero Juan, Mateo sí nos dice. Y ok, recordemos, Jesús nace de José y María, ¿verdad? José y María vivían en Nazaret, en la ciudad de Nazaret. Antes de avanzar, quiero dar rapidito esta pequeña parte porque creo que es importante. ¿Ok? Pero cuando nace Jesús, había una persecución, Herodes quería matar a los niños y entonces José y María, sus padres, deciden llevárselo a Belén. José era oriundo de Belén. Recordemos que José es descendiente de David y David era de Belén. Entonces, José se lo llevan a Belén, no encuentran dónde dar a luz y da a luz el bebé en un pesebre. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Entonces, Jesús, los que van anotando para que puedan escribir, Jesús nace en Belén. Pero después de que nace en Belén, después de que ya pasa la matanza, murió este rey, vuelven sus padres, salen de Belén y vuelven a Nazaret. Y Jesús es criado en Nazaret, o sea, su crianza fue en Nazaret, por eso le dicen Jesús de Nazaret, ¿ok? El Nazareno, ¿ok? Pero Jesús no nace en Nazaret, Jesús nace en Belén. Yo les estoy dando algunas cosas para que a veces cometemos errores y no sabemos, ¿ok? Esa información es muy importante. Entonces, Jesús nace en Belén, pero es criado en Nazaret para que se cumplan las profecías, ¿ok? Entonces, eh, entonces, decíamos que Jesús inicia su ministerio en Galilea, que es otra provincia, ¿ok? De Israel. Aquí vemos el mapa, ¿verdad? En Galilea, se puede decir la ciudad más grande en Galilea, pero inicia o comienza a ser su punto se puede decir punto de encuentro, su punto de, no sé cómo decirlo, su punto donde él se reunía con su grupo en Capernaum, ¿ok? Simón Pedro era de Capernaum, ¿ok? Entonces, dice, parece que él se fue de Nazaret porque su propio pueblo no estaba dispuesto a recibirle. Esto lo dice la Biblia, que aún su propio pueblo, su propio gente, donde él se había criado, decían, y este no es el hijo de José el carpintero. Recuerden, más adelante vamos a ver eso. ¿Ok? Entonces comienza el ministerio en la ciudad de Galilea, específicamente en la región de Capernaum. ¿Ok? Y comienza, y ese lo hace su centro de actividades, el centro de ministerio donde inicia el ministerio de Jesús. ¿Ok?
Y esto también es así para que se cumpla la profecía que está en Isaías 9, del 1 al 2. Lo dejo ahí como referencia bíblica, no lo vamos a leer porque estamos enfocados en otra cosa, ¿ok? Ya, ok. Sin embargo, cada uno de estos cuatro personajes que hemos visto tienen su propia personalidad, ¿ok? Vemos a Pedro, Simón Pedro, recuerden, Simón es igual a Pedro, después Jesús le cambia el nombre a Pedro. Pedro, el violento, el energético, el veloz, el rápido, el fuerte, el que anda, pongo todas estas características porque así lo describe la palabra y aquí les pongo las referencias bíblicas para que ustedes puedan ver este hombre que, como yo les decía, que le corta la oreja al soldado, que está dispuesto a estar con Jesús, a dar su vida por Jesús. El Señor, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo y a la hora de la hora lo negó. ¿Ok? Este Pedro era así, era energético. Entonces llegó a ser líder de los 12. Y se menciona en No, primer Pedro, lugar no siempre. Simón. ¿Ah? No, perdón, buenas noches. No, no como Pedro, sino como Simón. Ok. No, no sé a qué se refiere la hermana Fátima. O sea, cuando el Señor le cambia el nombre, era Simón el agresivo, el que era. Sí, ok, Y ya pero yo, después fue sí, que. por eso todavía no vamos a esa parte de la Ah, historia, ya. todavía no, pero yo lo estoy mencionando como, es que quiero hacerle referencia para que no nos perdamos, porque a veces nos perdemos. Simón, Simón, ¿quién es Simón? Estoy haciendo referencia que del mismo Simón del que yo estoy hablando es Simón Pedro, ¿ok? Para que tengamos en cuenta. Más adelante en la historia Jesús le cambia el nombre, le dice, ya no serás Simón, serás Pedro, ¿ok? Entonces, este Simón él llegó a ser líder de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, y él tenía su hermano que era Andrés, ¿ok? Ellos habían nacido en Betsaida, aquí lo tenemos en el texto bíblico, y radicaban o vivían, y era su centro de donde ellos estaban radicados, en Capernaum. Ya vimos el mapa, ¿verdad? Entonces, Andrés era su hermano, Simón, Pedro y Andrés eran su hermano. Fue el primero en conocer a Cristo. Se dice que sí, fue Andrés el primero que tuvo el primer encuentro con Cristo y Andrés lleva a Simón a presentárselo a Jesús, a Pedro, su hermano, pues no, o a Simón. Siempre, si Andrés, vemos en el transcurso de los libros, de los evangelios, de la historia, que siempre Andrés está trayéndole gente, está trayendo, está predicando, está trayendo, mira, conozco a un Jesús, mira, Jesús te puede sanar, mira, Jesús, siempre Andrés se puede decir que es el evangelista, él está siempre trayendo a gente a Jesús. Y él fue el primero que conoció a Jesús y Andrés trajo y le presentó a Jesús a su hermano Pedro, ¿ok? Ahora tenemos estas dos parejas de hermanos más, ¿verdad? Jacob y Juan, los dos eran hermanos. Dice que tanto Juan como Jacobo tenían un carácter muy fuerte y tanto así que Jesús en el libro de Marcos, más adelante en el capítulo 3 vamos a ver cómo Jesús los apoda y les da un apodo, les dice los hijos del trueno, ¿ok? Entonces Jesús les da ese apodo para identificar un poco de cómo era su carácter, dar una referencia de cómo era el carácter de estos dos hermanos. ¿Ok? Estos dos hermanos también eran muy ambiciosos, tanto así que le dijeron a Jesús, lo apartan, lo vas a ver más adelante, lo apartan a Jesús y le dicen, por favor, que nosotros estemos a tu derecha, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estemos en tu reino. O sea, ellos querían estar con Jesús y no bajarle, ellos querían estar ahí, querían estar en el momento, en todo, ¿verdad? No querían perderse de nada. Estos 12 fueron mártires del Evangelio, ¿ok? Y Juan, recordamos que Jesús habla del discípulo amado, del discípulo, es más, hasta le dice a Juan cuando está en la cruz, ¿verdad? Le dice, mira a tu madre, le dice, prácticamente diciéndole a Juan, cuida de mi madre, ¿verdad? Entonces, este es el discípulo amado del cual Jesús hace referencia. Y es importante estos cuatro personajes porque se los menciona mucho en los libros y tenemos que tener una idea de estos personajes, quiénes eran, cómo eran, ¿no? Ok. Algo significativo de estas personas que Jesús llama es que estas personas eran comunes y corrientes, normales. Cualquier persona que estaban allí, que Jesús que podía ver más allá de su apariencia, Jesús vio sus corazones y Jesús los llamó a ser más adelante sus discípulos, sus seguidores. Y con esto podemos ver cómo
Jesús no mira las apariencias, no mira los apellidos, no mira las finanzas que podamos tener, sino que Jesús llama a quien Él quiere. Primera de Corintios dice, hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que en el mundo los tiene por tontos, pero para avergonzar a los fuertes, ha sido escogido a los que el mundo tiene por débiles, ¿ok? Esta es una versión, Dios habla hoy, lo pueden leer en la versión Reina Valera, que es muy linda también, pero con esto de aquí nosotros podemos entender que para Dios, Dios puede escoger a cualquiera, Dios no tiene que escoger a alguien que tenga autoridad o que tenga algún criterio formado o estudios mayormente bíblicos o grandes, ¿verdad? Jesús escoge al quien Él quiera para avergonzar a los que se creen sabios y a los que se creen fuertes, ¿ok? En el versículo 18 de el que estábamos leyendo, primer capítulo de Marcos, versículo 18, dice, y dejando todo, dejando luego sus redes, le siguieron. Ese versículo es cortito, le siguieron. Estos hombres pudieron haber dicho, pero ¿y este no es José, el hijo de Nazaret, el hijo el que nació en Nazaret, el que su papá era carpintero? ¿Por qué tenemos que seguirle? Ellos automáticamente decidieron dejar sus redes y seguir a Jesús, ¿ok? Ellos decidieron seguir a quien les había dicho síganme, ¿ok? Y esto demuestra el carácter de Jesús, el carácter en su humanidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de Jesús aquí en la tierra, Jesús siendo 100% humano, 100% Dios, ¿ok? De que Jesús tenía ese carácter de que atraía a las personas de forma natural. Yo puse carácter magnético, pero el mundo, no sé cuántos de ustedes han escuchado que llaman, wow, esa persona tiene un ángel, tiene un algo que tú dices, wow, qué lindo, qué linda persona. Pues Jesús era así, Jesús tenía ese carácter, ese ángel, esa forma de que las personas, de que él hablaba y las personas se maravillaban de lo que decía, de lo que él hacía. Entonces él llamaba mucho la atención, ¿ok? Y estos hombres decidieron seguirle. Es evidente que tuvieron que ver algo único en Jesús, algo singular en Jesús, porque no cualquiera que pase y diga, ven, sígueme, tú vas a dejar de hacer todas tus cosas, tus quehaceres para seguirlo, ¿ok? Estos hombres tuvieron que haber visto definitivamente algo en Jesús, ¿ok? Para seguirle, no por miedo, sino porque automáticamente sintieron esa fe y eso de que tenían que seguir, ¿ok? Aquí tenemos una vez más la evidencia de la autoridad de Cristo, de sus palabras, ¿ok? De cómo Jesús impacta en el corazón de las personas de tal manera de que cuando tenemos un encuentro, un real encuentro con Jesús, pues automáticamente sentimos en nuestro corazón ese deseo de que tenemos que dejar todo y seguir a Jesús, pase lo que pase y venga lo que venga en nuestras vidas, ¿ok? Dedicándonos a su servicio. Sin duda alguna, la decisión de estos hombres trajo, pues, no solamente fue que ya decidieron, Juan el Bautista tuvo mucho que ver. Recordemos que en el capítulo anterior, Juan el Bautista venía preparando la plataforma, preparando el escenario, dando a conocer que vendría un hombre, que sería el Mesías. Entonces ya estos hombres, sin duda alguna, ya venían escuchando de Juan el Bautista. No es que ya pasó y seguí, no, ya había una plataforma, ya habían escuchado, ya habían seguramente sido evangelizados por Juan el Bautista, ¿ok? Eh, y pues eso fue lo que les alentó a seguirlo a Jesús. Ok, versículo 21, hermana Marjorie, no sé si me ayuda con el título, acuérdese. Amén. Dice, un hombre que tenía un espíritu inmundo, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Amén. Amén. Entonces, ¿qué era la sinagoga? La sinagoga, creo que ya lo hemos hablado anteriormente, yo igual lo puse, era un centro comunitario, era un lugar, se puede decir que hoy en día como la iglesia, pero en aquel entonces era un lugar donde se reunían para adorar,
para enseñar la Torá, que era el libro de ellos. Era un lugar donde se reunían para hablar cosas de edificación, que edificaban su vida, pues no, era un lugar donde se exhibían las escrituras, donde se alababa, se oraba, se reunía específicamente para hablar cosas de la ley de Moisés, de Jesús, bueno, de Dios, pues no, porque no, ellos no conocían a Jesús, recién estaban ellos conociendo a Jesús encarnado, ¿ok? Las sinagogas funcionaban también como escuelas primarias, recordemos que ellos tenían que estudiar la Torá para la escuela primaria y para ellos eran la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿ok? Eran centros de justicia local, eran lugares donde se organizaban reuniones sociales, reuniones del sector. Entonces, la sinagoga podemos entender que era un lugar religioso y un poco social también, ¿ok? Entonces dice que Jesús entra a Capernaum, ¿verdad? Estando en la ciudad de Capernaum en los días de reposo y entra a la sinagoga a enseñar, ¿ok? ¿Qué eran los días de reposo? El día de reposo hasta el día de hoy lo hacen los judíos, ¿ok? Era un día donde es un día, normalmente lo hacen desde el atardecer del viernes hasta el día de hoy celebran o hacen el día de reposo. Empieza desde las primeras horas del viernes y termina hasta que se opaca o se cae el sol el día sábado, ¿ok? Es el séptimo día, ellos le llaman el día de reposo o el día del sabbat. Es el séptimo día de la semana, es decir, el día sábado, ¿ok? Que ellos lo dedican al descanso, a la adoración, a una conexión espiritual con Dios. Se celebra, como yo les decía, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del día sábado. Se recuerda que Dios hizo la creación hizo la creación en 7 días, ¿verdad? Y descansó después de haber hecho la creación, y por eso es que ellos también descansan, ¿ok? Después de 7 días de labores. Y este día ellos se abstienen de hacer labores cotidianas para dedicarle el tiempo 100% a la familia, a la comunidad y a la oración. Y eso lo hacen hasta el día de hoy. Si ustedes siguen algunos personajes, yo sigo algunos personajes judíos en Instagram y yo veo que ellos hasta el día de hoy literalmente ni cocinan. O sea, qué día para más maravilloso no tener que cocinar. Pero nosotros acá en el origen, ellos son orientes, nosotros somos occidentes. En el occidente nosotros trabajamos, si pudiéramos trabajar 10 días, trabajamos. O sea, nosotros tenemos otra cultura, otra manera, pues no. Normalmente nosotros como cristianos dedicamos para nosotros es el día domingo, pues no, el día que nosotros le dedicamos a la conexión con Dios, a ir a la iglesia. Hermana Marjorie, ¿puede abrir el micrófono? Gracias, pastora. En lo que usted está hablando ahorita del día de reposo, al explicarnos usted que eso se lleva a cabo, se ejecuta con una religiosidad, con una exactitud absoluta de la tarde del viernes al caer el ocaso del día sábado, ¿por qué? Porque debe de estar en la Torá, que es de donde Ujú. desde donde nace nuestra religión también, pues, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos nosotros los de Occidente? ¿Estamos en desobediencia? Porque si yo me pongo a Sí. pensar mundanamente, muchas de las tragedias, de los males, de cosas indebidas, se hacen precisamente entre el viernes y el sábado. Sí, no, es verdad. O sea, sí, le decía que sí, esto de aquí lo podemos ver en el Génesis, en la creación, en el primer capítulo, cuando se hace el cielo, las estrellas, Dios está formando el mundo, ¿verdad? Vemos cómo hay el versículo, bueno, no lo tengo ahorita mismo porque no estaba preparada, pero es en el capítulo 1, si no me equivoco, donde dice, y Dios descansó de haber trabajado, de haber hecho al hombre, de haber hecho los animales, los cielos, la tierra. Y por eso ellos lo tienen, el judaísmo, recordemos que el judaísmo es una religión, ¿verdad? El judaísmo ellos lo tienen como parte de su religión el descansar. Nosotros acá en el occidente, como cristianos, lo tenemos los domingos, pues no, los domingos que le dedicamos al Señor. Por eso a mí, por ejemplo, cuando me sale alguna clienta de que quiere un domingo, yo no, el domingo es para mi Dios, después mi casa, arreglar mi casa, mis cosas, y aún ahí estoy mal. ¿Por qué? Porque los judíos, más acá adelante No lo hace, podemos ver, ellos ni eso hacen, o sea, ellos no limpian su hogar, ellos no cocinan, ellos dejan todo preparado para esos días. no compran, no venden. Exacto, no abren sus negocios, nada por el estilo. Ellos,
realmente ya es cosas de práctica, de religión, ¿verdad? Pero estamos Nosotros mal, ¿verdad? debería ser, pero nosotros no somos judaizantes, ¿no? No, no somos Pero sí, judaizantes, pero tenemos una verdad que nació. Entonces, por qué esa verdad tiene que servir hasta cierto día y de ahí para adelante ya no? ajá, como Hasta cristianos cierta conveniencia y de ahí occidentales para adelante debería no. ser para nosotros el domingo, para como cristianos occidentales, pues no, porque ¿Dónde estamos dice eso, acá. Danielita? Siempre ha sido esa mi duda. ¿Dónde dice ¿Qué? eso? No, no, yo lo di, ¿qué cosa? Lo que yo le estoy diciendo. No, ¿dónde dice que debe ser para nosotros los occidentales, debe No, no, ser el no, domingo? yo lo digo Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros los occidentales, ¿verdad? Acá hay muchas más religiones, primero. Segundo, las empresas pues no van a cerrar porque nosotros tengamos la creencia de que tenemos que descansar, ¿verdad? Tenemos que trabajar, no podemos dejar de trabajar. Pero para ellos, en Israel, aún las empresas respetan y saben que ya la gente comienza a levantarse todo y ya y no tiene que trabajar y no obligan al trabajador a que tenga que ir a cumplir su horario de trabajo, cosa que para nosotros los occidentales pues es más complicado, ¿no? En el trabajo de mi esposo lo matan si no trabaja un sábado. No trabajamos, no comemos, no vivimos. O sea, por eso digo que acá entonces si nosotros como occidentales pues lastimosamente, nuestra cultura no es así. Allá lo respetan, los empresarios respetan y saben, pues, ¿no? Que eso no puede suceder y que tienen que descansar. Nosotros, como yo les digo, como cristianos, porque sabemos esta base bíblica, al menos yo como tengo mi negocio, para mí los domingos no trabajo así, a menos que me rueguen, mire, tienen que básicamente rogarme y besarme los pies para que yo acepte. Y tiene que ser de verdad un caso súper extremo, que no, que me voy de viaje, que esto y que lo otro, y tiene que ser después de mi culto. Pero lo normal es que nosotros como cristianos dediquemos un día a la oración, a la reflexión, a ir a la iglesia, a compartir con nuestra comunidad, con nuestros familiares, ¿ok? Y ellos lo hacen hasta el día de hoy, las comunidades, hasta el día de hoy la actividad común durante el Sabbat son los servicios religiosos, aquí los pongo, tiempo en familia, comidas especiales que ellos comen, ¿verdad? Respetando la ley, porque ellos se rigen bajo la ley mosaica, el descanso, la reflexión, el estudio bíblico, los paseos tranquilos, ellos salen, pasean, pero yo estaba viendo que aún ellos no encienden su carro, no andan en motocicletas, no andan en bicicleta, todo lo que sea más tranquilo, caminar y esas cosas, pues no. Eso lo hacen hasta el sol de hoy. Y ese día en que Jesús había ido a la sinagoga, pues era específicamente, podemos decir que era entre un, puede decir, era un sábado. Definitivamente no lo dice la Biblia, pero era un sábado, ¿ok? Lo que tradicionalmente ellos evitan hacer es trabajo laboral, ellos no trabajan el día del Sabbat, ellos no usan tan tecnología hasta el día de hoy, dispositivos electrodomésticos, móviles, si tienen que dejar cocinado, lo dejan cocinado desde antes para el día sábado, ¿verdad? No usan transporte, como yo les decía, no usan motorizados, carros, nada. Y las actividades laborales no compran ni venden, como dice la hermana Marjorie, está totalmente prohibidas, no lavan, no limpian, imagínense qué maravilla para nosotros como mujeres, no cocinan, ellos dejan cocinado o dejan comprado, pero qué maravilla. Yo los domingos, bueno, sí tengo que decir que tengo que lavar, porque los uniformes de mi hija no esperan y cosas así, ¿no? Pero ellos evitan eso y están totalmente concentrados en lo que es espiritualmente con Dios, ¿ok? Entonces Jesús está en la sinagoga y podemos ver que Jesús comienza a causar ruido, comienza Jesús a causar este asombro por su doctrina, por las enseñanzas, que él tenía enseñanzas diferentes a los sacerdotes religiosos que venían trayendo esas prácticas de religiosidad. Jesús viene y comienza a traer otra enseñanza rompiendo toda religiosidad, ¿ok? Entonces, leemos del 22 al 28, hermana Marjorie, y después del 28 me va a ayudar otra persona, pero hasta ahorita va a ser mi hermana Marjorie mi secretaria. Seguimos con el del 22 al 28, hermana Marjorie. Hola, sí, sí, ¿está por ahí? Perdón, estaba apagado. Digo, seguimos con el nombre, el título, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Ajá, versículo Versículo 22. 22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces
diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo, calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Amén, wow. Entonces ellos estaban asombrados porque nunca habían visto a uno de los sacerdotes o a uno de los escribas Claro. expulsar un demonio. Se quedaron, ¿y qué pasó aquí? O sea, entonces el primer milagro que Marcos nos muestra no era un milagro físico, no era un milagro, era un milagro en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, una persona que estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo. Y esta persona estaba en la sinagoga, ¿eh? Tengamos en cuenta eso, o sea, que en la sinagoga, dentro de un lugar espiritual, religioso, este hombre se manifiesta, ¿verdad? Los espíritus inmundos que habían en este hombre se manifiestan y Jesús lo hace libre. Entonces, aquí que podemos ver en este lapso de enseñanza, primero que Jesús, que Dios está en el control del mundo espiritual, ¿ok? Que Él controla a los demonios 100%. Vemos la autoridad que Jesús tiene al expulsar y decir, cállate, sal fuera de él. ¿Ok? Hay una gran evidencia, ¿ok? Evidencias históricas que dicen que abundaba el demonismo en aquel tiempo, ¿ok? Que los demonios actuaban desenfrenadamente por todo el imperio romano. ¿Ok? Eso usted lo puede investigar más adelante, no nos vamos a detener en esto. La única manera de hacerle frente al demonismo era la intervención de Jesús, porque él solamente era el capaz de moverse y actuar y tenía autoridad sobre ese reino, ¿ok? Nosotros actualmente podemos decir, ok, sí es verdad, había muchos demonios en aquella época, pero mis hermanos, mis amados hermanos, en esta época también hay muchos demonios, no nos creamos que no, solamente que en aquella época o en aquel entonces podemos ver cómo los demonios se manifestaron, ¿ok? Hoy en día también los espíritus inmundos, que el Señor nos cubra con su sangre, amén, nos cubrimos en nuestras casas, nuestros hogares, pero hoy en día también hay espíritus inmundos caminando por la calle. Podemos ver normal, ahora mismo las noticias están abundadas de esta muchacha aquí en Sauces 9 que mató a su madre. ¿Qué piensan? ¿Estaba loca? No, esa muchacha está endemoniada, está poseída, y ahora va a salir a la luz que probablemente mató a su mejor amiga. O sea, esa muchacha está endemoniada, podemos decirlo así. Hoy en día también, solo que en la época de Jesús, esta gente al encontrarse con el Hijo de Dios, con Dios, entonces se manifestaban, ¿ok? Si somos conscientes en nuestra cultura, Satanás también se está moviendo, también se está moviendo, solamente que a veces nos hacemos de oídos sordos, pensamos que son enfermedades, que son por aquí y por allá, justificamos muchos actos, muchas acciones cuando son espíritus inmundos que están atormentando o influenciando a la gente, ¿ok? Podemos verlo en los hogares, muchos niños, cómo se han metido en bandas, en cosas malas. Podemos ver hoy en día cómo hay altares a Satanás, así literalmente, sin máscara, sin nada, en Durán, aquí en Guayaquil, altares a la muerte. No quiero decir santa porque no tiene nada de santa, a la muerte, a espíritus inmundos, hay altares, hay cosas, hay demonios, ¿ok? Pero en la época de Jesús caminaban y se manifestaban así, porque tenían, había un encuentro, el reino de las tinieblas tenía una lucha con el reino divino, ¿ok? Jesús tenía autoridad para poder sacar estos espíritus inmundos, ¿ok? Y pues, lo podemos ver en este muchacho. No sé quién me puede ayudar. Espérenme un ratito, que aquí creo que me pasé. Ah, no, más adelante, creo que déjenme ver un ratito. Ah, sí, bueno, como que me puse las diapositivas en un mal orden, pero bueno, déjenme saltar, sí, porque aquí, sí, aquí esta parte es como se me desarregló. Ok.
Esta parte era, las manifestaciones demoníacas abundaban en en la época de Jesús, ¿ok? ¿Por qué? Usted me dirá, pero ¿por qué se manifestaban tanto? Porque la presencia física de Jesús era considerada un desafío directo al poder de Satanás, pues, ¿no? Era un desafío, era una guerra entre las tinieblas y lo divino, ¿ok? La llegada de Jesús, la presencia física de Dios, porque Jesús era Dios en la tierra prácticamente, la llegada de Dios a la tierra, la proclamación del reino de Dios representaba una amenaza a estos hombres, a estas mujeres que estaban siendo esclavizados por los demonios y ejercían una opresión en las personas, ¿ok? Entonces, por eso en la época de Jesús podemos ver cómo se intensificaba las actividades demoníacas. Jesús al expulsar los demonios con su autoridad sobre ellos, estaba demostrando el poder que tenía sobre el mundo espiritual, pues, ¿no? Y al mismo tiempo liberaba a las personas de dicha esclavitud. Sabemos que Satanás no quiere que seamos libres de aquellas cosas que nos atan, de los espíritus inmundos que han tomado posesión de los cuerpos, ¿ok? Entonces era una lucha que estaba ahí en el mundo espiritual. Ahora sí, quiero alguna otra secretaria que esté activa con su Biblia. Déjeme ver quién más está activa con su Biblia. Angélica, no sé si me puede ayudar. Gracias, hermana Marjorie, por ayudarme hasta aquí. Ven, Vamos, Angélica. Con título, versículo 29. ya. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente se paró de la fiebre y lo servía. Continúo. Sí, por favor. Ya. Jesús sana a muchos enfermos. Cuando llegó la noche, luego que el sol se opuso, se llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad de Agolpo y las puertas, a ver, se agolpó y en las puertas y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque los conocían. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de la mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándolo le dijeron, todos te buscan. Y él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque allí he venido. Y predicaba a la sinagoga de ellos en todo Galilea y echaba fuera a los demonios. Amén. Hasta ahí, Angélica, hasta ahí. No vamos a leer hasta el 45. Aquí vemos, nos cuenta varios incidentes, ¿verdad? Varios temas. Vimos la sanidad de la suegra del Pedro, muchos son sanados al ponerse el sol. Jesús sana a un montón de gente. Marcos no nos da mucho detalle, ¿ok? No nos dice que en el día de reposo, pero recordamos que seguimos en el día de reposo, ¿ok? No nos dice, no nos da tanto detalle de tantas de las enfermedades que sanó, pero literalmente Jesús sanó a centenares y centenares de personas. Dice el versículo 33, toda la ciudad se agolpó a la puerta y muchos tenían enfermedades y otros estaban endemoniados. Dice, muchos demonios no dejaban de hablar el 34, muchos estaban enfermos de diversas enfermedades, hechos fuera demonios, no dejó hablar a los demonios porque le conocían, ¿ok? No nos da tanto detalle como nos dijo del hombre que estaba endemoniado, como nos habla de la suegra de Pedro, pero nos dice muchos. Se dice que Jesús ese día sanó a un montón de gente, que eran muchos, literalmente muchos, y lo podemos ver en Juan 21:25. ¿Alguien tiene por ahí? ¿Juan ¿Nadie? qué? Juan, 21:25. ya, Vamos. Juan 21, 25. Dice,
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aquí nos respaldamos y podemos entender que fueron tantas cosas las que Jesús hizo. No, Bueno, en los 3 años de ministerio, ¿verdad? Pero este día se dice, aquí Marcos nos da a entender, lo da a entender, no lo dice específicamente, pero si usted lo lee más pausado, va a entender que sí fueron muchas personas que Jesús hizo libre de poderes demoníacos y sanó de enfermedades en aquel día de reposo, ¿ok? Marcos nos dice y nos muestra que tuvo un día agotador. Jesús tuvo un día de reposo muy agitado, muy movido, ¿ok? Y era de esperarse que pues estaba cansado, ¿no? Era humano, era Dios, pero también era humano, ¿ok? Y podemos decir que aquí dice que estaba cansado, o sea, podemos en el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, podemos entender si estaba día de reposo, que era sábado, podemos entender que ya era domingo, ¿verdad? Dice, y salió fuera y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Ok? O sea, después de un momento tan cansado, probablemente terminó a altas horas de la noche, no lo dice la Biblia, pero podemos entender que así fue. Se levantó muy temprano de la mañana a orar, a buscar su tiempo con Dios. Y aquí tenemos una gran lección, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros ponemos muchos pretextos. Estoy cansado, he estudiado, me quedé hasta tarde trabajando, haciendo, mandando correos, yo qué sé, tantas cosas. Y le damos más peso a nuestro cansancio, al día agotador que tuvimos y no al tiempo de la oración. Para Jesús la oración era muy importante. Era justificable que él se levante un poquito más tarde ese día porque había trabajado todo el sábado, ¿ok? Pero podemos entender que él ese día no justificó su cansancio físico, sino que se levantó muy temprano, aún siendo oscuro, dice el versículo 35, y se fue a un lugar desierto, o sea, solo, tranquilo, y allí oraba. ¿Ok? Podemos entender que Jesús oraba no como ritual. Recordemos que ellos se asombraban también, los sacerdotes se asombraban porque él no oraba como un ritual, cosa que sí lo hacían los sacerdotes. ¿Ok? Jesús lo hacía como un medio para fortalecerse, para conectarse con Dios, para tener esa tranquilidad que él necesitaba. ¿Ok? Vamos a leer rápidamente del 36 al 39. Lo voy a leer yo para que ustedes me vayan siguiendo. Dice, buscó a Simón Pedro, a Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. O sea, imagínense, seguía la gente buscándolo porque quería la gente más de él, ¿verdad? Y les dijo, vamos a los lugares vecinos. O sea, no se quedó allí, sino que vamos a otros pueblitos, podemos decir, para seguir predicando, ¿ok? Porque para esto he venido, para esto, para el servicio, para hacer, para buscar, para trabajar, para predicar el evangelio. Y predicaba, dice el versículo 39, en las sinagogas en todo Galilea y echaba fuera demonios. Mis amados hermanos, justamente yo hablaba con una persona, ya mismo le doy paso al pastor, con una persona en estos días y me decía, wow, no entiendo cómo a veces los pastores se exaltan tanto y bueno, pues que trabaje el pueblo, que trabaje la gente, que trabaje, y mientras ellos no están trabajando. Y me decía esta persona, me decía, si Jesús mismo vino a servir, y yo decía, wow, es verdad. Y le es bíblico. Jesús no es que Jesús puede decir, bueno, vayan ustedes, yo les digo qué hacer. No, Jesús estaba ahí donde las papas queman. Ok, vamos, sigamos, hagamos, digamos, vamos a predicar. Al otro tenemos que ir, vamos. Pastor, ¿algo tiene que decir? Sí, rapidito. Es que de verdad te escucho y me maravillo cómo el Señor tiene tanto control de la programación de la iglesia. Si notas algo importante, estás hablando de demonios que salen, estás hablando de liberación. Hermano, por favor, entiende espiritualmente lo que está pasando en la iglesia. En nuestro tiempo de lucha tan fuerte y de tantas dificultades, creo que el Señor va encaminando todo para prepararnos para la victoria que nosotros vamos a tener el 28 de diciembre. Y esto que estás hablando, de verdad que me da mucha penita que solo veo acá apenas 11 pantallas para que la gente pueda entender lo próximo a suceder y lo que el Señor está planificando. Pero yo creo que el Señor va a hacer mucha liberación dentro de la iglesia. Amén. Y también en el lugar que nosotros estamos ubicados,
hay mucho ataque espiritual. Yo creo que va a haber algo muy poderoso antes de terminar este año. Y todo lo que estás hablando, lo que Jesús hizo en ese tiempo y lo que causa la presencia de Cristo en un lugar es Sí. impactante. Y yo creo, mis hermanos, que esto no trata de una historia bíblica, sino que el Señor nos está alineando a nosotros para que seamos libres de toda mentalidad del pasado y entremos en lo nuevo. Así que Dios nos ha metido en este libro, en este estudio bíblico, porque quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Y yo creo que van a haber grande liberación, porque tú supiste decir que solo un poquito está escrito allí en ese libro, pero hay muchas cosas de tanta liberación y tanta cosa que el Señor hizo que no entraban en un solo libro. Yo creo que nosotros vamos a vivir experiencias como esa, que habrá parte que podremos contar, pero será tanto lo que el Señor va a hacer con nosotros en la iglesia, amén, que nos tomaría mucho tiempo poder testificar tanta cosa. Así que doy la gloria a Dios con este estudio porque sé que de parte de Dios todo está alineado, todo lo que el Señor está haciendo en esta iglesia está alineado, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Gracias, pastor. Entonces, siguiendo, Jesús llegó para ofrecer el reino de Dios, ¿verdad? Pero le tocaba pues hacer milagros, tener compasión de la gente, su misión se hacía un poco más difícil, ¿ok? Su misión, que era su misión de llevar el evangelio de salvación a la gente, se hacía más complicada. ¿Por qué? Porque las personas, se reunían las multitudes, pero las personas realmente estaban más interesadas en las soluciones físicas o en sus problemas físicos que en las soluciones a largo plazo, que eran las soluciones espirituales. Y eso nos pasa hoy en día. A veces oramos tanto por las cosas físicas, lo financiero, lo que podemos ver, los problemas físicos que estamos viendo con nuestros ojos, y no oramos muchas veces más por la parte espiritual, ¿ok? Conocer al Señor más allá de esos milagros que Dios los puede hacer. Dios es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo. Dios lo puede hacer. ¿Ok? Pero eso pasa también, sucedía en aquel tiempo y sucede hoy en la actualidad, ¿ok? Vemos cómo Jesús expulsó y predicó en la sinagoga en aquel tiempo, en aquel día de reposo, ¿ok? Cómo Jesús hizo grandes milagros. Bueno, esta era la parte que ya dije antes, que me salté. Y aquí voy por el versículo 40 y 41, lo voy a leer yo para poder avanzar, porque si quisiera avanzar un poquito, quisiera terminar ya este capítulo para poder empezar el capítulo 2. Así que pueden seguirme. Dice, Jesús sana a un leproso. Dice, vino a él un leproso rogándole hincado de rodilla y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así de que así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no le digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para testimonio de ellos. Pero oído él, o sea, el hombre, comenzó a publicarlo a muchos y a divulgar el hecho de que Jesús, y a divulgar el hecho, de tal manera que Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. ¿Ok? Dice, Jesús sana a este leproso. ¿Qué era la lepra en aquel tiempo? Aquí puse una imagen, realmente es poco desagradable, yo sé, para la visión, pero es necesario para que podamos entender un poquito más. Este hombre tenía esta enfermedad. Hoy en día esta enfermedad le llaman la enfermedad de Hansen. ¿Ok? Esta enfermedad existe todavía, no es que ha sido erradicada ni curada al 100%, existe. La lepra en aquellos tiempos era incurable. Hoy en día, gracias al Señor, a Dios, a la tecnología, a la ciencia, ya tiene cura, si no me equivoco. Dura la cura, es una cura un poco larga, 6, 12 meses, si no más o menos estuve leyendo, pero bueno, tenemos cura, ¿no? Entonces dice, la lepra en aquellos tiempos era incurable, no había cura para esta enfermedad. Se trataba de una enfermedad que podía ser fatal, ¿ok? Ciertamente era una dolencia trágica, a nadie le gusta estar enfermo, ¿ok? Porque deformaba a la gente,
¿ok? Esta enfermedad deformaba el cuerpo, mutilaba a la víctima, porque dice que los dedos podían llegársete a caer, ¿verdad? Te mutilaba literalmente, ¿ok? Y la persona estaba excluida totalmente de la sociedad. ¿Por qué? Porque recordemos que según la ley de Moisés, estas personas eran inmundas, ¿ok? Entonces ellos no podían estar dentro de la ciudad o dentro del pueblo, ellos tenían que estar aislados, ¿ok? La lepra era una enfermedad que no solamente traía angustia, porque obviamente seguramente era muy dolorosa, y no solamente traía angustia por la personalidad, porque uno se siente mal, por el físico, sino que también te trabajaba mucho la parte mental, la parte social, la parte religiosa, ¿ok? ¿Por qué la parte mental? Porque obviamente te sientes deprimido al verte así, la parte social, no podías estar en contacto con la gente, literalmente nadie podía estar en contacto contigo, los aislaban a tal punto de que las personas tenían que irse a vivir al desierto o a los sepulcros escondidos, ¿ok? Y te apartaba de la vida religiosa, porque para los sacerdotes y para la religión, para la ley mosaica, ellos eran inmundos totalmente. Entonces las personas decían, wow, si yo soy inmundo para la gente, seguramente también soy inmundo para Dios. O también pensaban que eras tan pecador, pero tan pecador, que esta enfermedad te llegó, pues, del cielo, pues no como un castigo del cielo, ¿ok? Entonces, esta enfermedad te afectaba los nervios, ¿ok? Te perdías la sensibilidad en la piel. Era tanta la sensibilidad que tú perdías en la piel que la persona podía cortarse y no se daba cuenta o no sentía dolor porque no tenía sensibilidad en su piel, ¿ok? Los músculos del cuerpo se degeneraban, se dañaban, los tendones se contraían hasta tal punto que las manos se convertían en garras, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿ok? Eran casos extremos. En casos más extremos, pues puede decir que se perdía hasta la visión, la persona perdía la visión, los pies, las manos, todo, los dedos se caían, como yo les dije anteriormente, se mutilaba, o sea, literalmente era una enfermedad bien triste. Y aquí vemos que este hombre tenía esta enfermedad y que Jesús lo sana, ¿ok? Debido a la posibilidad de contagio, ¿verdad? Porque no se sabía, no se conocía la enfermedad, pues el enfermo, como les decía, era separado de su familia y de la vida social, no solamente de su casa, sino de toda la ciudad, de todo el pueblo, no podía vivir en el pueblo, ¿ok? Y como ya les decía, tenían que vivir con donde estaban los muertos, donde estaban los endemoniados, allá en las tumbas, en los sepulcros, que era aislado de la ciudad, ¿ok? Entonces, este hombre, este hombre es sanado, dice que tenía que tenía esta enfermedad. Ya podemos imaginar más o menos cómo este hombre. Ah, lo que yo leía también es que tú puedes decir, ah, bueno, me tapo con las sábanas, con las colchas, con los mantos, con la ropa. Esta enfermedad era tan fea que las personas podían hasta poder sacar un olor peculiar. Me imagino yo que por las infecciones, ¿verdad? Porque estas llagas se les infectaban, entonces salía un olor, me imagino, un poco desagradable, ¿ok? Entonces estas personas tenían mucho dolor, padecían mucho dolor físico y emocional, ¿ok? Y cuando estas personas eran diagnosticadas, se puede decir, ellos tenían que ir al sacerdote, él decía, ah, sí, tú tienes lepra, no, eres inmundo, te sellaba, te marcaba y te botaba de la ciudad y muchos hasta los apedreaban, ¿ok? Eso lo podemos ver en Levítico. Y también si es que recibía sanidad, como este hombre que recibía sanidad, asimismo tenía que presentarse al sacerdote, como lo dice en el versículo, dice, ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, o sea, tenía que llevar una ofrenda por su purificación, porque ya había sido limpio, ¿ok? Para testimonio de ellos, ¿ok? Este milagro era un milagro importante en todo aspecto, en aspecto físico, en aspecto psicológico. Dios obró en todo literalmente en todo el cuerpo de este hombre, tanto su mente como su cuerpo físico, porque recordemos que nadie tocaba a los leprosos, o sea, era prohibido. Es más, si yo tocaba a un leproso, yo también era inmunda, ¿ok? A ese punto.
Este hombre probablemente había sido pasado muchos años, no, la Biblia no dice cuántos años tenía esta enfermedad, pero probablemente muchos años sin que nadie lo toque, sin que nadie lo mire, sin que nadie le dé un abrazo. Probablemente podemos imaginarnos que la familia le llevaba comida, les dejaba de lejito y él iba y comía y luego se retiraban y así, ¿verdad? Porque no podía la familia acercarse. ¿Ok? Probablemente la familia los saludaba de lejos y de lejos se miraban, no podían abrazarlo ni nada por el estilo, no podían compartir fiestas ni nada. Literalmente este hombre estaba totalmente aislado del mundo, ¿ok? Pero entonces viene este hombre loco llamado Jesús de Nazaret, que no le importó lo que dijo la gente, la sociedad, la ley mosaica, no le importó y rompe todo protocolo y dice, yo lo toco y sé limpio. Y los primeros capítulos dice que el hombre se hinca, dice en la primera, en el versículo 40, si usted lo lee, dice, vino a él un leproso rogándole, se hinca de rodilla, o sea, se le arrodilla, ¿verdad? Ustedes pueden imaginarse en su mente, y le dice, puede limpiar. Es con esta actitud, el hombre está mostrando humillación, no solo humillación, bueno, ruego, y podemos imaginar, la Biblia no lo dice, pero que Jesús dice extiende su mano. Seguramente Jesús también se arrodilla para estar al mismo nivel de él y le toca. Dice la Biblia que lo toca, ¿verdad? Toca al hombre y el hombre es limpio. Y aquí que podemos ver cómo la enseñanza, compasión, mis amados hermanos. A veces creemos que compasión es tener lástima y a veces creemos, uy, no, yo no puedo mostrar compasión porque la otra persona se puede sentir ofendida. A veces pensamos eso como cristianos, pero no. Es necesario que nosotros como cristianos, como evangélicos, como seguidores de Cristo, mostremos compasión a aquellas personas que necesitan, ¿ok? Dice que llegaba un momento que los leprosos, esto ya se me han cambiado las diapositivas, no sé qué es que ha pasado, que eran heridos, que mostraban las llagas, daban mal olor. Ok, hoy en día, mis amados hermanos, probablemente no es algo que veamos, que no es algo que podamos ver comúnmente, gente por la calle caminando con lepra, pero hay mucha gente en la calle con lepra en el alma, ¿ok? No podamos, la enseñanza aquí va más allá de la lepra física, ¿ok? Yo quiero llegar a la lepra que a veces el ser humano llega a tener en el corazón, ¿ok? La diferencia entre lástima y compasión. Jesús nos enseñó a mostrar compasión, que no es lo mismo que tener lástima. Tengamos en cuenta esto. La lástima es un sentimiento pasivo. Normalmente las personas miran a la otra persona con algo de superioridad, mira desde lejos, uy, qué pena, uy, sí, me da pena tal persona, tal cosa, tal situación. Pero la compasión es diferente. La compasión es un sentimiento activo que nace desde la conexión, desde la igualdad, desde el respeto, desde que nos impulsa a sentir el dolor del otro, a sentir, ponernos en los zapatos del otro, ¿ok? Jesús nos enseña eso, no la lástima, sino la compasión, el poder tener compasión por las personas, ¿ok? Y aquí podemos hacer una comparación entre la lepra y el pecado, ¿ok? La lepra se lo asoció históricamente con un castigo divino, ¿ok? Se puede decir, la gente creía que, uy, me dio lepra, entonces Dios me está castigando, ¿ok? Pero realmente la lepra puede ir más allá. Hoy en día puede ser que la lepra nos infecte o nos llegue al corazón. ¿Y cuáles son esos síntomas de lepra en el corazón? Cuando tenemos un corazón duro, un corazón sin misericordia, sin compasión, como lo tuvo Jesús, un corazón lleno de envidia, un corazón lleno de amargura. No podemos ser felices por más que tengamos lo que tengamos, estamos tranquilos, el Señor nos ha provisto, pero siempre estamos amargados, no podemos sonreír, no podemos ser parte del grupo que se carcajea y como decía la canción, que vivimos una fiesta en el desierto, que aunque estamos en el desierto, estamos en el proceso, estamos en la prueba, pero estoy feliz, estoy contenta porque toda amargura salió de mi vida, Dios tiene el dominio y el control de toda situación. ¿Ok? A veces en la iglesia hay mucha amargura, hay mucha envidia, a veces se habla mucho
mal de los demás, hay orgullo, a veces hay hipocresía. No me refiero a Casa Gosén, mi Casa Gosén nadie me la toca, pero me refiero a a la iglesia en general, ¿verdad? En las iglesias en generales, ¿ok? Hay apego al pecado. Las personas no pueden, dicen, no, yo no puedo dejar esta situación. Y sabemos que es pecado, sabemos que estamos mal, sabemos que lo que estamos sintiendo, pensando, haciendo no está bien, pero no podemos despegarnos del pecado. Esos son síntomas de lepra en el corazón, ¿ok? El autoengaño, la insensibilidad a Dios, la negación prolongada, el que nos negamos, que no, yo estoy bien, no estoy en pecado, no estoy en pecado, yo estoy bien. Nos negamos tanto y ya nos hacemos una idea de que estamos bien cuando realmente no estamos bien. ¿Ok? La falta de perdón, todas estas pequeñas cosas que he ido mencionando son síntomas de lepra en el corazón, ¿ok? Leí una frase del Papa Francisco que me gustó mucho que dice, la lepra del alma es una enfermedad que nos hace insensibles al amor y a la compasión y que nos destruye por medio de gangrenas, del egoísmo, del prejuicio, de la indiferencia, de la intolerancia. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que tal vez no nos enfermamos de la lepra física que vimos anteriormente, pero tenemos que tener mucho cuidado de que esta enfermedad nos toque el alma, nos toque el corazón, nos toque lo que está dentro de nosotros, ¿ok? Porque la lepra en sí les daba esa sensación de soledad y eso es lo mismo que hace el pecado, es lo mismo que Satanás quiere hacer con nosotros, ¿ok? Son los mismos efectos del pecado. Cuando estamos en pecado, cuando estamos mal, tenemos esa sensación de que estamos solos, de que nadie nos entiende, de que nadie conoce nuestra situación, tenemos ese efecto de culpa, ese sentimiento de víctima siempre, porque eso es lo que Satanás quiere, tenernos atados a esa situación, a esa pensar de que siempre somos la víctima, de que somos culpables, o esa incapacidad de que nosotros podamos comunicarnos con otros, no podemos contarle nuestra situación a nuestro hermano, a nuestro pastor, a nuestro líder, porque nos va a juzgar, porque tal vez, porque yo sé que estoy en pecado y yo sé que el pastor o el líder me va a decir, eso es malo, eso es pecado, entonces yo prefiero quedarme con el efecto del pecado, con mi situación, callado en silencio, callada en silencio, ¿ok? Entonces, el mismo efecto que tenía la lepra en aquel entonces en la parte física es el mismo efecto que tiene el pecado en nosotros, ¿ok? Tiene efectos destructivos 100%, ¿ok? Uy, ya me pasé del tiempo, creo que voy a tener que dejarlo hasta ahí.